La Torre de Paterna. Situada en una de las lomas más elevadas de la población, la Torre de Paterna, junto con las cuevas, es el elemento más representativo de la localidad. El torreón cumplía la función de defensa del núcleo de población, pero a su vez también formaba parte del cinturón defensivo de la ciudad de Valencia, junto con otras torres de cronología similar que se situarían en poblaciones vecinas. Su construcción data de finales del siglo XI, primera mitad del siglo XII, con lo que su origen tiene lugar en la época de dominación musulmana. Actualmente la diferencia de esta torre con respecto a sus coetáneas estriba en su forma troncocónica, siendo que las demás construcciones son cuadradas. Existen dos teorías con respecto a su construcción. Hay historiadores que apuntan que la torre sufrió una remodelación ya en época cristiana, y que anteriormente tenía forma cuadrada, y otros que opinan que su forma redondeada actual se mantuvo desde un primer momento. La edificación consta de 3 plantas más la terraza superior. La planta inferior es de forma cuadrada y tenía la función de aljibe o cisterna. La primera planta también es cuadrada y en ella se encuentra el acceso a la torre. La segunda planta, de forma octogonal y con un muro de ladrillo, contiene una pequeña muestra de la cerámica medieval típica de la población en sus vitrinas. Al mismo tiempo, fue durante los años 70 la primera sala como museo de cerámica. Desde aquí podemos acceder a su terraza para disfrutar de sus estratégicas y privilegiadas vistas de Valencia, las poblaciones circundantes y del curso del río Turia a su paso por la localidad. El edificio está catalogado como bien de relevancia local del núcleo histórico tradicional.